La historia de la gran ciudad se pierde en los estratos más profundos de la memoria. Eran tiempos de paz, justicia y abundancia. Sus habitantes eran sabios, sus obras todas buenas, perfectas, maravillosas. Y al frente de todos ellos, el gran gobernador y sacerdote, Topiltzin-Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, origen de toda la sabiduría y todo el arte. Su templo se erguía en la antigua y magnífica ciudad de Tolán, que significa lugar de tules o espadañas. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Iserice, bióloga y escritora, y si en el anterior capítulo te hablaba de un árbol que delimita umbrales con un estilo rotundo y categórico, para conocer a las protagonistas de hoy, nos calzaremos las catiuscas, las botas de goma, para explorar una frontera más borrosa, o más bien más fangosa. Me refiero a esa franja malamente definida que orla las orillas de lagos y pantanos, o que bordea los flancos de meandros fluviales, de ríos en sus tramos más perezosos, de ensenadas o deltas salobres, donde el agua fluye ora dulce, ora salada, según respiren las aguas. Una forma poética para hablar de ciéragas, vamos. En estas tierras húmedas, frecuentemente inundadas, tanto de agua como de mosquitos y otros seres vivos, interesantes y a veces molestos, viven nuestras estrellas del día, que son las eneas o espadañas. Las eneas pueden presumir de ubicuidad cuasi absoluta. El género que agrupa a las 40 especies de espadañas, llamado Typha, vive en aguas dulces o salobres de todos los continentes. Y son facilísimas de reconocer cuando están en flor, porque sus inflorescencias tienen una forma muy característica. Son esos puros o cigarros que se yerguen entre las largas hojas verdes y ya te figurarás que estas hojas tienen una forma que puede recordar vagamente al filo de una espada. Espada, espadaña, pues eso. De estas 40 eneas que existen en todo el mundo, hay unas cuantas que destacan por su estrecha relación con las culturas que han convivido con ellas. Como por ejemplo, Typha domingensis o domingensis, Typha angustifolia o Typha latifolia. La más resistente de las tres, la que es menos tiquismiquis a la hora de escoger lugar donde vivir, es la primera, Typha domingensis. Y, en consecuencia, sus dominios son los más extensos, viviendo en las regiones tropicales y subtropicales templadas, pero no muy frías, de todo el planeta. Hace 30.000 años, la última gran edad del hielo estaba en su apogeo. Y las sociedades humanas que vivían en aquella Europa glacial, donde hacía un frío pelón, se han imaginado como sociedades fundamentalmente cazadoras. Eran tiempos de renos, de mamuts, de esas rotundas figurillas femeninas que hoy conocemos como Venus paleolíticas. Y tiempos también de espadañas. Pues sí, no en todas partes, claro, pero sí es cierto que el análisis de unos restos arqueológicos hallados en Italia, una especie de metates prehistóricos, por así decirlo, el análisis revela que estas piedras se emplearon para moler plantas ricas en almidón, entre ellas rizomas de enea. Estos rizomas, o sea, tallos subterráneos con pinta de raíz, son ricos en carbohidratos y perfectamente comestibles. Un empleo que, cierto, ha caído en el olvido en buena parte de Europa, salvo excepciones, pero en cambio que otras culturas han tenido muy presente desde hace milenios. Los aborígenes australianos, por ejemplo, empleaban los rizomas de las especies nativas de Typha
conocidas bajo el nombre de kumbungi o kumbunji, no sé muy bien cómo pronunciarlo en idiomas aborígenes, pero bueno, que los empleaban como alimento una vez cocidos al vapor en un horno de tierra. Y en cambio, los maoríes de Nueva Zelanda, una vez pelado el exterior, también se lo comían, tanto cocido como crudo, aunque las descripciones del sabor crudo no me parecen especialmente apetecibles, tampoco horrorosas, que conste. Lo describen como algo insípido o aguado, que bueno, supongo que en verano tampoco está tan mal. Ahora bien, no te creas que comer eneas es cosa de sociedades únicamente poco urbanizadas, por decirlo de algún modo. En China, por ejemplo, que de urbanización sabe un rato, los rizomas secos se muelen para obtener una especie de harina que se emplea para preparar unos bollos al vapor, o bien budines, o se mezclan directamente con otras harinas para cocinar. De hecho, a nivel nutricional y por lo que he visto yo, la composición de estos rizomas de enea no es muy distinta a la de un cereal como el trigo. No sabemos si hace 30.000 años solo aprovechábamos los rizomas o si ya habíamos aprendido que también los brotes, las inflorescencias, el polen, incluso las semillas pueden comerse. Es como una despensa total. Lo que sí es posible es que nos diésemos cuenta de que sus hojas no es que estén muy ricas, pero son un material fibroso sensacional para trenzar canastos, esteras, cordeles y, por ejemplo, para preparar el asiento de las sillas. Estos usos están ampliamente extendidos a lo largo y ancho del globo. En muchas partes de África, por ejemplo, las espadañas son materia prima ideal para elaborar desde techumbres hasta cercados, biombos, sombreros e incluso pequeñas embarcaciones. Pese a todo, es complicado, por no decir imposible, saber desde cuándo las eneas enriquecen las fibras de nuestras vidas y de nuestras muertes. De hecho, se han recuperado esteras, así como fibras de enea hilada, en tumbas de varios milenios de antigüedad en las regiones más áridas de China. Y aunque no tengan nada que ver a nivel cultural, es curioso que en determinados lugares, como Izmir, en la costa turca del Mar Egeo, las eneas sean el material con el que se tejen justamente las esteras sudario que se emplean para envolver y enterrar a los muertos. Las aguas, como ya sabes, tienen esa carga un poco ambivalente en la imaginación humana. Y los pantanos y humedales donde crecen bodones, que no son grandes bodas, no, son lugares henchidos de eneas, porque en latín la enea se conocía como Buda. Pues bien, estos bodones son lugares peculiares, con un halo de sacralidad, de vida a la vez que de muerte. Son espacios liminales. A lo largo de la historia, y de la prehistoria también, hemos realizado sacrificios a las aguas. No sé si te suenan las momias de los pantanos, como por ejemplo el hombre de Tolund o el de Lendow, pero una de las posibilidades que se plantean es que fuesen víctimas de sacrificios humanos a los dioses y que los tirasen al pantano después. Y bueno, seguro que te suena que algunas de las culturas más íntimamente asociadas con esta encantadora costumbre de los sacrificios humanos fueron mesoamericanas, como por ejemplo los aztecas. Y bien, si nos vamos a Mesoamérica, resulta que las espadañas, conocidas como tules, palabra que se aplica a espadañas y algún que otro tipo de vegetación de humedal, estos tules forman parte de la geografía sagrada de pueblos como los aztecas, los mayas, los toltecas y quizás de otros anteriores. Como has escuchado al principio del capítulo, la ciudad arquetípica en el mito mesoamericano, esa urbe paradisíaca donde reina la paz y la armonía entre Dios y su humanidad, hasta que viene alguien y lo fastidia todo, claro. Esta ciudad es, o al menos lleva el nombre de, un bodón, un lugar de espadañas, Tonlán. Es curioso que en el Popol Vuh, ese libro sagrado de la tradición oral maya quiché, aparezcan las espadañas en el mito de creación de la humanidad. Bueno, mejor dicho, de las humanidades, porque hay varios fracasos antes de lograrlo por fin. Y no al tercero, sino al cuarto intento. En la tercera creación, justamente, fallida,
Los dioses crean el cuerpo del hombre a partir de pasta de frijoles, si mal no voy, tsité, y el cuerpo de la mujer a partir de espadañas. La cosa no sale bien. Al parecer, estos hombres y mujeres de frijoles y de espadañas son un poco desagradecidos, no se acuerdan de sus progenitores y las consecuencias no son de todo menos bonitas. Se les viene encima una lluvia de resina y un montón de seres bastante violentos que les vacían los ojos y les cortan la cabeza y cosas así, con el previsible resultado de que se mueren. Pero bueno, aunque breve, ahí está el cameo de las Eneas en la creación de una humanidad fallida. La cuarta creación de la humanidad, por cierto, según este texto, es a partir de maíz, una planta que, si nos fijamos sobre todo en las tradiciones americanas, tiene un punto interesante en común con las Eneas. Algo pequeño, que viaja a lomos del viento, de color amarillo dorado, y que hoy sabemos que sirve a las plantas para reproducirse: el polen. En su estado crudo se parece a nuestra mostaza molida. Con él se preparaba una especie de masa ligera y amarilla y se horneaba. Resultaba dulce al paladar, no muy distinto al pan de jengibre londinense. Estas son las palabras de un naturalista oriundo de las Islas Británicas, de Cornualles, creo, William Colenso, sobre las costumbres de los maorís de Nueva Zelanda, al menos en el siglo XIX. Los maorís conocían a las Eneas como raupo y con el polen de estas prepararon una especie de pan horneado conocido como punga punga. Al igual que otras muchas plantas, como los cipreses del otro día, por ejemplo, las Eneas son anemófilas, es decir, que se polinizan gracias al viento y en consecuencia producen enormes cantidades de polen que cualquier persona que esté armada con un cubo o una bolsa puede recoger, agitando las inflorescencias con suavidad, si no te vas a rebozar de polen tú. Tenemos noticias de gente comiendo polen de espadaña en lugares tan alejados entre sí como Nueva Zelanda, Medio Oriente, en las regiones pantanosas de los ríos Tigris y Éufrates, o China. Sin embargo, quizás sea en el continente americano donde mayor importancia han concedido al polen, y no solo como alimento, o medicina, o pintura corporal, pero también como elemento ritual y sagrado. En las tradiciones amerindias, las grandes plantas productoras de polen son sobre todo dos: el maíz, que es un vegetal de tremenda importancia cultural en todo el continente, y las Eneas. El polen de maíz es muy relevante para pueblos como los Navajo, que tienen conceptos que me parecen fascinantes, como por ejemplo el camino del polen. Pero hay investigadores que proponen que antiguamente este polvo amarillo sagrado no provenía del maíz, como ahora, sino de las Eneas. Y el polen de Enea sigue siendo protagonista de varias ceremonias navajo, o al menos coprotagonista. De otras tribus, en cambio, como los Apache, se cuenta, creían que la Vía Láctea había nacido tras esparcir un puñado de polen de Enea por el rostro de los cielos. Y uno de los elementos más importantes que se guardaban en las medicine bundles, las bolsas medicinales sagradas de estos nativos, era precisamente polen de Enea, elemento con el que se llevaban a cabo no solo ceremonias, sino también bendiciones. Si exceptuamos los jardines con estanque donde hemos querido colocarlas para embellecer el lugar, no puede decirse que hayamos cultivado a las chicas del género Tifa. Sin embargo, sí que hemos controlado y gestionado activamente los bodones en varias partes del mundo. Y el elemento principal para conseguirlo ha sido el fuego. Las Eneas, de hecho, arden tan bien que alguna y otra vez las hemos empleado como antorchas, una vez embebidas en grasa. Y esas fibras de aspecto algodonoso con que la planta equipa sus semillas han funcionado, entre otras cosas, como yesca para encender fuego rápidamente. Y, dada su suavidad y su ligereza, también se han empleado para rellenar cojines o colchones, para añadir capas extra de aislamiento térmico en calcetines o guantes, o incluso como material para pañales.
Durante la Primera Guerra Mundial he leído, de hecho, que se empleaba como relleno de salvavidas. Y hoy en día le estamos buscando y encontrando aplicaciones como absorbente de sustancias contaminantes en el agua. Vamos, que lejos de ser plantas pasadas de moda, las eneas aún tienen un montón de cosas que enseñarnos. Tanto tradiciones del pasado como innovaciones del futuro más puntero. No se terminan aquí los 1000 usos que hemos dado a las espadañas, pero lo que sí se termina es la senda de hoy. Otra vuelta al mundo vegetófila con unas plantas a las que a veces, o al menos eso me parece a mí, no prestamos la atención que se merecen y que tienen una infinidad de historias interesantes que contar. Como puedes imaginar, las eneas figuran en el libro de las plantas olvidadas, que por cierto está teniendo una acogida bárbara, algo que me sorprende y me alegra un montón. Aún juntando lo que incluí en el libro y lo que he compartido hoy contigo, sigo con eneas en el tintero. Y por eso, si echas un vistazo a mis redes sociales estos días, quizás alguna de esas historias asome por Facebook o por Instagram, donde ya sabes que me encuentras como Aina Serice. Te recuerdo también que voy colgando las transcripciones de los capítulos del podcast en el blog Imaginando Vegetales y que puedes acceder a ellas directamente en la dirección podcast.imaginandovegetales.com. Por cierto, podcast es PODCAST. .imaginandovegetales.com. Bordeando el pantano y remontando el curso del arroyo que en él muere, nos adentramos en un pequeño bosque de ribera. En las cercanías se yerguen los pequeños arbolillos con corazón de arbusto que protagonizarán nuestra siguiente parada. Amantes de los suelos húmedos, de estos árboles puedes comerte sus flores y frutos. Y si aún necesitas alguna pista para desentrañar su identidad, no te preocupes, que puedo darte 2 más. Una, ahojamientos. Y la última, varita. Ya sabes que si se te ocurre de quién estoy hablando y quieres compartirlo conmigo, puedes hacerlo contándomelo en redes, donde me localices como Aina Serice, o bien mandándome un correo electrónico a aina@ainaserice.com. Y dicho esto, no me queda nada más que dar las gracias a las eneas por su versatilidad infinita, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.